Listo, comenzamos. Ya los demás se irán uniendo. ¿Tienen duda de lo que vimos? ¿De lo que vimos la última vez? Negativo, Capi. Ok. Perfecto. A ver, déjenme dar acceso. Ok. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Espero que terminemos hoy y si no nos quedemos al menos muy cerca de terminar esta materia para continuar con las demás. Ok. Entonces vamos ahora con ILS. Y bueno, para los que no estaban, igual una disculpa, andaba corriendo, pero ya estoy aquí. ¿Va? A ver, más accesos. Ok, entonces empezamos con el ILS. Ya todos conocen el ILS, ¿no? ¿Qué tal les va con sus prácticas de ILS? Hombre, una potencia, Capi. Excelente. ¿Qué dicen los demás? Yo estoy a punto de hacer las prácticas de ILS. A unas horitas nada más del simulador. Excelente. Son muy padres, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho las aproximaciones ILS. Se tienen algo especial para mí que las disfruto. Ok, entonces, bueno, ya están familiarizados más o menos, pero vamos a explicar primero. ILS significa Instrument Landing System, o sea, sistema de aterrizaje por instrumentos, y es un sistema de aterrizaje de precisión. Va a utilizar señales de radio para guiar a las aeronaves hacia la pista de una forma muy, muy, muy precisa. Esta guía se da tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. ¿Ok? De momento es el sistema más común que existe para las aproximaciones de precisión. Básicamente en todo el mundo, en todos los aeropuertos, bueno, casi todos los montos. De hecho, aquí en México hay muy pocos con aproximaciones ILS, pero lo vamos a encontrar básicamente en cualquiera. Dependiendo de la categoría de ILS, pues nos va a permitir acercarnos más a la pista sin tener que tener contacto visual con la pista. ¿Ok? La clasificación del ILS la vamos a ver en navegación. Entonces ahorita no se estresen con eso, ahorita solamente vamos a ver cómo funciona Telecomes para ver cómo funciona todo. ¿Va? ¿Alguna duda? Negativo, Capi. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con explicarles que el ILS tiene tres componentes principales: el localizador, el glide slope o la escena de planeo y las balizas o los markers. ¿Ok? En cuanto al localizador, el localizador va a ser el componente que se va a encargar de darnos una guía en el plano horizontal, es decir, de izquierda a derecha. El localizador, como ya lo habíamos platicado antes, va a trabajar en la banda VHF entre 108.0 MHz y 111.95 MHz. ¿Va? La antena de localizador se va a encontrar al final de la pista opuesta. Es decir, les pongo el ejemplo de aquí de Toluca. El ILS está en la pista 1.5. Tenemos pista 1.5, 3.3. El ILS está en la 1.5. Entonces, las antenas están en la cabecera de la pista 3.3 para lanzar el LAS por todo lo largo de la pista y que se sigue extendiendo más allá. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Negativo, Capi. Bueno, para no buscar mis apuntes, trabaja en VHS en frecuencia 108 a 190. ¿Qué era, Capi? 111.95. 11.95. Ok, perfecto. Sí, listo. Perfecto. Ahora, este localizador
va a emitir dos señales de radio diferentes. Una de las señales de radio es de 90 Hz y modula la señal de la izquierda, bueno, hacia la izquierda del eje central, viéndolo de frente, viéndolo como si nosotros estuviéramos en la aproximación del ILS. La frecuencia de radio de 90 Hz va a modular la señal de la izquierda, mientras que otra señal de 150 Hz va a modular la señal de la derecha. ¿120 dijo Capi? 90 Hz y 150. 90 Hz a la izquierda, 150 a la derecha. Ok, gracias, Capi. No hay de qué. ¿Ok? ¿Por qué tiene dos señales y por qué son diferentes o tienen diferente frecuencia? Ah, pues porque de esta manera el instrumento va a saber si estamos hacia la izquierda o hacia la derecha del eje de la pista. Así es como el instrumento va a trabajar y nos va a dar la indicación. Oiga, Capi, ¿por qué tiene más hertz el lado derecho? Acuérdense que los hertz no nos indican ni potencia ni nos indican. Bueno, Ok. en este caso no nos van a indicar una señal de potencia, sino simplemente una señal diferente que hagan de cuenta que si pudiéramos escucharla, una señal se escucharía aguda y una señal se escucharía grave. Ok. De esta manera, el instrumento va a saber, está en la sección aguda, que es la de menos hertz, está a la izquierda del eje. Ok. ¿Sí se entiende Ok, cómo? ok. Sí, ya lo entendí. Gracias, Capi. No te preocupes. Ok. Ahora, cuando el instrumento siente que ambas señales son iguales, 90 y 150, entonces el instrumento va a saber que estamos justamente en el eje de la pista. Y pues obviamente todo eso lo vamos a ver reflejado en el instrumento. ¿Va? ¿Alguna duda? No, Capi. Perfecto. Entonces de ahí nos pasamos al glide slope. Okay. El glide slope o la senda de planeo, siempre lo vamos... las abreviaturas son muy importantes. No sé si ya las conocían, pero por si acaso, son muy importantes que se las sepan porque luego en las preguntas no vienen como localizador o glide slope, simplemente viene como lock o Wolf Zero. Okay. Ahora, el glide slope va a ser el encargado de proporcionar la guía vertical para el descenso de la aeronave. Entonces, acuérdense que les dije que la antena del localizador está al final de la pista contraria, emite un haz, un haz en forma de triángulo que se va abriendo respecto al eje de la pista. Entre más lejos estemos, más abierto va a estar la señal del localizador, entonces la podemos captar lateralmente desde más lejos. Esta señal se va a extender más allá del aeropuerto, ¿ok? Y aquí es donde entra el glide slope. La antena de la senda de planeo se va a encontrar al costado de la pista, más o menos a unos 1000 pies de la cabecera, o donde se encuentran, o donde empiezan más bien, las líneas de la zona de toque, o la de touchdown zone. ¿Ok? Ok. Estas antenas lo que van a hacer es que cuando la señal del localizador pasa por ellas, deja de estar pegada al suelo y la va a levantar para darnos así la senda de planeo. Es lo único que van a hacer estas antenas, levantar la señal. Recuerden que anteriormente les había dicho cuando vimos en las bandas de frecuencia que el glide slope iba a operar en la banda de frecuencias UHF. ¿Sí se acuerdan? Sí, Cap. Sí, Ok. Capi. Entonces, va a trabajar en una banda de frecuencias que van de los 329.15 MHz
a los 330 MHz. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Capi. Ok. Al igual que el localizador, el Glide Slope va a emitir dos señales diferentes. Igual una de 90 y una de 150. La señal de 90 Hz va a modular la señal por debajo del ángulo del deseo ideal. Y la de 150 va a modular por encima. Así es como el instrumento va a saber si estamos por arriba o por debajo de la zona de planeo ideal, que normalmente es de unos 3 grados. Sin embargo, dependiendo los obstáculos que pueda haber en la cabecera, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero el promedio es de 3 grados. ¿Ok? ¿Dudas? Negativo, Capi. Perfecto. Entonces, con estas variaciones de 90 y 150, vamos a ver si estamos por debajo, por arriba o a la derecha o a la izquierda. Lo ideal es que el instrumento, pues obviamente saben, ¿no?, que tiene que estar centrado, entonces tienen que ser igual estas señales de 90 y 150. Así el instrumento nos va a indicar que estamos con el ILS súper centrado. Ahora, pasamos con el siguiente componente, que son las balizas o las podemos contar como balizas, como marker beacons o solo como marker. ¿Ok? Estas balizas lo que van a hacer es proporcionarnos una guía adicional que nos va a dar una pista de la distancia a la pista y también nos va a indicar si estamos correctamente alineados con el ILS. Las balizas se van a encontrar en la trayectoria de aproximación y emiten señales de radio que el instrumento a bordo más bien el radio a bordo va a captar. Esencialmente tenemos tres balizas diferentes. La baliza exterior o outer marker, la baliza media o middle marker y la baliza interior o inner marker. ¿Ok? Ok, Capi. Perfecto. Entonces, la baliza exterior o el outer marker se va a encontrar aproximadamente a unas, bueno, entre 4 y 7 millas de la cabecera de la pista. 4 y 9 millas. 7, entre 4 y 7 millas. ¿Ok? El outer marker nos va a indicar el fijo final de aproximación o el punto final de aproximación.
Y en la cabina nosotros lo vamos a captar o lo vamos a identificar con un sonido grave y una luz azul que enciende. Digo, todos han visto en la cabina el marcador que luego le dicen OMI. Sí, Capi. Ah, ok. La luz azul corresponde, de hecho está marcada muchas veces con la O, ¿no? De outer mark, pero bueno, es la azul y corresponde a un sonido grave. Ahora, la baliza media o el middle marker se va a encontrar aproximadamente a 3.500 pies de la cabecera. O en el punto en donde se espera que la aeronave tenga 200 pies sobre el terreno. ¿Cuántos pies sobre el terreno, dijo? 200. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Acuérdense, se encuentra a 3.500 pies de la cabecera en la horizontal o en el punto en donde se espera que el avión mantenga 200 pies sobre el terreno. ¿Ok? ¿Dudas? No, Capi. Ok. Esta baliza media se va a identificar con un tono medio y con la luz ámbar en cabina. ¿Ok? Ok. Mm. Ahora, la baliza interior o la inner marker no tiene una distancia definida. Normalmente se encuentra justo en la cabecera de la pista y es la que normalmente se omite. Es más sencillo que encontremos tanto la outer marker como la middle marker, pero la inner marker no es tan seguido. Es obligatorio para la CLS categoría 3, pero en los demás puede que no exista este. ¿Ok? Y en la cabina lo vamos nosotros a distinguir porque emite un tono alto y con la luz blanca. ¿Me pueden dar un segundo para contestar una llamada? No tarda. Sí, Capi. Ah, Gracias. no te preocupes.
Listo. Ok, entonces, ¿dudas con el ILS? No, capitán. Perfecto. Continuemos. Ahora vamos con el sistema radar. Bueno, el sistema radar en cuanto a aviación va a funcionar con dos tipos de radar que trabajan de forma simultánea. El radar primario y el radar secundario. Eh, los dos trabajan con un principio diferente, pero obviamente su objetivo va a ser el mismo, va a ser el de detectar y dar seguimiento de las aeronaves que se encuentran bajo el control de tránsito. La forma en la que lo hacen es la que va a cambiar. ¿Ok? Ok. Ahora, eh, la principal diferencia que vamos a encontrar entre los dos tipos de radar es que el radar primario va a ser un radar pasivo, es decir, que no va a requerir de un equipo adicional a bordo de la aeronave para dar su medición, mientras que el radar secundario es un sistema activo porque depende de la cooperación del transponder a bordo. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre cada tipo de radar. ¿Hasta aquí vamos todos juntos? Sí, capitán. Perfecto. Entonces vamos con el radar primario, que se va a abreviar Papa Sierra Romeo. Primary Surveillance Radar. ¿Ok? Este es un radar del tipo Doppler, ¿ok? Es decir, que va a funcionar mediante ecos de radio. La antena del radar va a emitir pulsos de energía a muy alta potencia que van a chocar con los objetos en la línea de visión del radar. Es por eso que los radares giran, porque mientras va avanzando, esa señal de energía que está emitiendo va a chocar con los objetos y va a ser reflejado de regreso. Lo va a captar como un eco. El sistema lo que va a hacer es medir el tiempo que tarda el pulso en ir hacia el objeto y regresar. De esta manera va a calcular la distancia a la que se encuentra el objeto. ¿Ok? Y bueno, la posición del objeto se va a determinar por la orientación de la antena en el momento en el que su eco choca con ese objeto. ¿Sí se entiende cómo es? Sí, cap. Perfecto. Ahora, el radar primario solamente va a mostrar la dirección y la distancia de la aeronave. No va a saber qué tipo de objeto es, a qué altitud está, pero nos va a dar como un indicio general de en qué punto se encuentra un objeto y a qué distancia horizontal. ¿Ok? Incluso si el objeto no tiene un radio a bordo o algo, lo va a poder captar y lo va a poder regresar. Eh, Estas señales de radar son muy susceptibles a interferencias de cualquier obstáculo, porque recordemos que funciona como un eco. Entonces, si hay un obstáculo, va a haber en todo momento ese obstáculo. ¿Ok? Pero también se ve afectado por la lluvia, bueno, por nubes de lluvia demasiado densas. Si bien hay radares meteorológicos especialmente diseñados para eso, los radares de navegación algunas veces pueden captar nubes que sean muy, muy, muy densas o formaciones de pájaros que también son muy, muy densas, pueden ocasionar que haya ecos falsos. Y bueno, también con la distancia su señal se va a debilitar, entonces se vuelve menos fiable hasta que se pierde completamente. ¿Hay alguna duda al respecto? Sí, Cap, esto también se puede afectar con la altitud del avión que lleve. Sí, sí, definitivamente sí. También como está emitiendo un haz de energía, este haz va a tener límites, obviamente, tanto laterales
como verticales. Los límites laterales no importan mucho porque como está girando, termina por captar 360 grados, pero los límites verticales sí van a afectar y va a llegar un punto, dependiendo de la potencia del radar, en el que en la altitud ya no va a poder captar. Es por eso que, por ejemplo, aviones militares o aviones espía vuelan tan alto, porque, digo, entre otras medidas que tienen para ser invisibles al radar, la altitud es una de estas medidas. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el sistema secundario, con el sistema de radar secundario, que se abrevia Sierra Romeo, significa Secondary Surveillance Radar. Este radar va a requerir que la aeronave esté equipada con un transponder. El radar secundario va a actuar como un interrogador. Va a emitir una señal codificada que va a captar el transponder a bordo de la aeronave. Y el transponder va a reconocer esa señal y va a responder con la misma, bueno, con su propia señal, con la información que se le está preguntando, dependiendo, ¿no? Hay diferentes tipos de transponder, ahorita vamos a pasar a eso, pero hay unos que dan más información que otra, pero el chiste es que el radar va a preguntar toda esa información y se la va a regresar. Obviamente va a contrastar código para saber a quién le está hablando y quién le está contestando. Es por eso que nos dan un código transponder. ¿Okay? Entonces, este radar, pues no solo va a determinar la posición de la aeronave, sino que también nos va a dar información de altitud, información de velocidad, información de no, bueno, en caso de aviones más complejos, pues puede dar incluso información de la cantidad de combustible, si está subiendo, bajando, o sea, ya cosas más concretas. ¿Dudas hasta aquí? No, Capi. Perfecto. Capi, Entonces, perdón. sí. Si el primario era un radar pasivo, ¿cómo se le puede determinar el radar secundario entonces? ¿Un radar activo o qué? Activo, exactamente, es un radar activo. Ah, ok. Ya requiere una respuesta. El primero no requiere respuesta, simplemente te señala ahí hay algo y ya. Ok. Va. Va. ¿Alguna otra duda? Ok. Continuamos entonces con el radar secundario. Evidentemente el radar secundario es mucho más eficiente que el primario, principalmente por el transponder, que va a dar más información y que la señal de radar la va a amplificar. ¿Okay? Sin embargo, pues trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque puede haber aeronaves con fallas de comunicación, puede haber aeronaves no identificadas, entonces es como un doble sistema de seguridad. Ok, Capi, entonces cuando hemos estado volando y nos dice Torre que no nos observa, es porque no está detectando el radar secundario más que el primario. Exactamente. Mira, aquí lo que pasa es que también, como les decía que en la vertical va a tener límites este radar, también va a tener un límite inferior. Ok. Es también por eso que los aviones ilegales, que hacen vuelos ilegales, luego van muy por debajo, van casi rozando el terreno, ¿no? Porque muy cerca del terreno no lo va a captar. Pero eso también va de la mano con otra cosa. Este radar, el radar primario, de hecho los dos radares, perdón, van a estar sujetos a la línea de visión, como el BOR. Entonces, si hay un cerro interponiéndose, un edificio o algo prominente, que nosotros estemos volando por detrás, eso puede alterar la señal. Posiblemente no estemos por detrás, pero acuérdense que esta forma de propagación de línea de visión va a chocar con el terreno y no lo va a rodear. Entonces el haz va a tener un ángulo
diferente. Si nosotros estamos volando en el ángulo en donde no está llegando la señal, vamos a ser invisibles para el radar de torre. Entonces ahí cuando nos pueden decir, no te tengo a la vista, Ok. ¿ok? Ujú. Entonces, no, es por eso. ¿Alguna otra duda? No, Capi, gracias. No, ¿de qué? Perfecto. Ok, entonces terminamos con el sistema radar. Avancemos a lo siguiente, que sería el transponder. Digo, todos estamos familiarizados con el transponder, no es nada nuevo para nosotros, pero no sé si estén muy familiarizados con cómo trabaja el transponder. Es lo que vamos a ver justo ahorita. Ok. ¿Qué es un transponder? Bueno, el transponder va a ser un dispositivo, un radio, que va a responder a las señales de interrogación del radar secundario. Y mediante el código que nos da Torre, que en inglés se conoce como SQAC, va a permitir que en las pantallas del radar de vigilancia se nos pueda ver e identificar. Pregunta por curiosidad, ¿nunca les han, cuando están volando y eso, nunca les han llamado por algún objeto no identificado? A mí no. No, a mí tampoco, Capi. En algún momento los van a llamar, siempre pasa. Digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Incluso puede ser un avión ilegal o algo así. Pero, digo, a mí lo personal sí me ha pasado y con gente que también. A mí no, solamente una vez, pero no creo que haya sido por el transponder. Nada más fue por una emergencia, una señal de emergencia en una área. Ujú. Me pidieron de favor si podía acercarme a esa área y ver algo y nada más. Ah, ok, ok. Sí, eso también es como cuando reciben una señal de alerta o algo por el estilo, sí nos pueden requerir ir. Y de hecho es obligatorio ir. Si te requieren, es obligatorio. Sí, pues sí, ahora sí que ni modo decirle que no, ¿eh? Exacto. Y no, a mí, no, de hecho les ha pasado a varios aquí, cerca de un área medio extraña que se llama Tenango, que digo, no es seguido que sea cada mes o algo así, pero pues sí he sabido de varias personas a los que de repente les han hablado, y a mí me pasó que para ver si teníamos a la vista un tráfico, que les aparecía en radar, pero en radar primario, nada más veían dónde estaba. Luego nunca vimos nada, pero les aparecía y les aparecía. Cada otro nos preguntaban, ¿ahora lo tiene a la vista? Y es que lo tiene a tal distancia, y lo tiene a tal altitud y todo, pero nunca vimos nada. Eso puede ser un falso eco también. Digo, no recuerdo exactamente cómo estaba ese día, pero si había alguna nube muy densa o si había una parvada de pájaros o algo por el estilo, pues se pudo haber dado un falso eco. Bueno, no sé si fue una anécdota. ¿Va? ¿Dudas? Ok, bueno, entonces ya sabemos qué es un radar. Ahora, ¿qué componentes tiene? El transponder nos va a permitir controlar la señal que se envía o el tipo de señal que se envía. Es por eso que nosotros podemos manipular el código, ¿ok? Dentro de los componentes básicos del transponder va a estar el selector de modo, ¿ok? El botón de identificación, el ident, que de hecho, pues, les digo, igual les habrá pasado, ¿no? Cuando de repente Torre les dice, identifique, y ya, pues aprietan ident y ya. A ellos en Torre les parpadea la señal de nuestro avión, entonces ya nos tienen identificados. También están el selector de código y el indicador de pulso de respuesta. ¿Cuál fue el último, Capi? Indicador de pulso de respuesta. Ese no es un componente que nosotros veamos. Está por dentro, pero lo que sí vemos es este pequeño foquito que está aquí. Cuando emite respuesta, parpadea.
Ahora, el selector de código, pues evidentemente son todos estos números más lo que nos indica la pantalla. ¿Hasta qué número llegan los números del código transponder? Quizá que me han mandado. Creo que hasta el 7, ¿no, Capi? Hasta el 7, es decir, no hay 8 ni 9, pero ¿por qué en el transponder tenemos 8 y 9? Buena pregunta. Excelente. No, eso nada más es como un breviario cultural. Tiene 8 y 9 porque este modelo de transponder en específico y algunos de este tipo también nos van a funcionar como reloj, como lo vemos aquí, o como un cronómetro. Entonces podemos ajustar varias cosillas con estos números, así ya tenemos la numeración completa. Pero obviamente para el código pues, no vamos a ocupar, por eso están por separado. ¿Ok? Ahora, el selector de modo. El selector de modo va a ser toda esta parte de acá. ¿Qué va a hacer cada cosa? Evidentemente el botón de off va a apagar el equipo. El botón de standby va a permitir tener el transponder encendido, pero sin enviar ninguna señal. Este es importante y de hecho es pregunta de examen y eso es algo muy nuevo, porque pues digo, es raro también que se los enseñen en las escuelas. Se supone que nosotros cuando estamos en tierra, el transponder debe de estar en standby. Normalmente, cuando estamos en tierra, el radar no puede captarnos, pero hay ocasiones en las que la señal es muy potente, el láser está muy bajo, lo que sea, y nos van a captar y solamente les puede como meter ruido en sus pantallas, ¿no? Entonces se supone que debemos de estar siempre en tierra con standby. Ya encendemos el transponder cuando estamos por despegar. No sé si eso lo hagan ustedes o qué les dicen a ustedes cuando van a hacer. Yo sí lo ponía en stand-by, en lo que iba, prendía el avión y en lo que taxiaba, y antes de meterme a la pista lo ponía en on. Exactamente, así debe ser para evitar alguna interferencia. Sin embargo, hay un sistema que requiere que en todo momento esté encendido. Este sistema se llama ASDE-X. Alfa Sierra Delta Eco guión X-Ray. ¿Lo han escuchado? Yo no. Ok. Es un sistema que en México no hay, en Estados Unidos sí hay, y en otros países. Significa Airport Surface Detection System, Model X. ¿Lo repite, Capi, por favor? Claro que sí. Airport Surface Detection System, Model X. ¿Okay? Este sistema está en algunos aeropuertos de mucho, mucho tránsito o aeropuertos que también son muy complejos. Llámese JFK, llámese LAX, Houston, cosas así que son muy, muy densas. Y es un radar secundario para tierra. Es decir, es un radar que va a ser la misma función del radar secundario, pero para todas las aeronaves que están taxiando. Y así te pueden ver en el diagrama de aeropuerto que ellos tienen en sus pantallas. Y te pueden dar como una navegación un poquito más precisa. En este tipo de aeropuertos que son muy complejos, pues ya te pueden ir guiando con un poquito más de precisión o ver si la regaste o no la regaste. Ahí es obligatorio circular con el botón, con el transponder en on. ¿Por qué se los digo? Porque viene, a mí al menos me sale una pregunta de este sistema, donde no me preguntaban el funcionamiento, pero sí me preguntaban qué significa o algo así de qué es el ASDEX. Y si no era qué significa, me preguntaban como, qué es ASDEX?
Entonces, para que no los agarren en curva y ya sepan que esto existe y por qué la importancia del stand-by y tal. Cuando usamos el botón on, bueno, el radar va a estar, el transponder va a estar encendido y va a estar emitiendo. ¿Ok? Sin embargo, cuando solamente está en on, el transponder va a utilizar un modo que se llama modo alfa, que no va a reportar altitud. Para eso está el botón alt. Cuando lo usamos en modo alt, el radar, el transponder va a responder al radar en modo Charlie o modo Sierra, según sea el tipo de transponder que tengamos. Y ya nuestra altitud va a ser visible, entre otra información, y va a ser siempre visible. Se supone que este alt se engarza automáticamente, dependiendo el modelo del transponder y tal, pero pues en caso de que no se haya engarzado, pues se le presiona y ya no pasa nada. ¿Ok? ¿Dudas? No, Cap. Perfecto. Y por último tenemos bueno, generalmente vamos a encontrar un botón que diga test, que es nada más para nosotros ver si funciona. ¿Ok? Puede o no estar, no pasa nada. Ahora, como les comentaba ahorita, el botón ident va a facilitar que seamos visibles en el radar. Cuando lo presionamos, la información y el icono de nuestro avión va a parpadear en la pantalla y de esta manera vamos a ser visibles, más visibles. Ahora, en la parte de selector de código, el código transponder o el squawk, ya quedamos que va a ser un número que va a usar 4 dígitos del 0 al 7. 8 y 9 no se utiliza. ¿Ok? El sistema, y eso también es pregunta de examen, el sistema permite 4096 combinaciones posibles. Pero evidentemente, o sea, en todo el mundo va a haber aviones que van a repetir nuestro código transponder, pero obviamente esto es algo de área. Entonces no va a haber ningún tema. ¿Puedes ¿Cuántos repetir te el de este capi, el número? 4096. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? Ya capi, gracias. Perfecto. Ok, bueno, el transponder envía una señal con este código y que está asociada con la información de identificación y se va a mostrar en la pantalla del controlador. ¿Sí? Ahora, tenemos códigos transponder que son importantes. Los códigos transponder normales, los que usamos día a día, reciben el nombre de códigos discretos. Ahí hay dos importantes, que uno es el BFR. ¿Cuál es el código para vuelos BFR? El 200. 1200. Correcto, y para IFR, Ahí no me acuerdo. 1500. Ok. Es cuando operamos en un aeropuerto que es no controlado. Si vamos a salir instrumentos por un aeropuerto no controlado, se pone 1500 hasta que nos podamos comunicar con alguna dependencia Ok. y ya nos asignan un código. Pero hay otros códigos, que son 3 códigos, que se llaman códigos transponder no discretos y van a ser utilizados en emergencia. Estos códigos son extremadamente conocidos, ¿no? Que son el 7700, 7600 y 7500.
¿Ok? ¿Dudas? Bueno, por si no lo saben, por si no los tienen, el código 7700 indica que hay una emergencia. Cuando nosotros lo ponemos, y por eso no debemos nunca ponerlo si no es necesario, cuando nosotros lo ponemos, el transponder va a emitir un pulso hacia el radar y en automático al controlador le va a salir nuestra aeronave, nuestro icono como resaltado con la palabra emergencia. Ok, ahora el código 7600 va a indicar una falla de comunicaciones, ya sea total o parcial, pero falla de comunicación. También, si lo ponemos en la torre de controles, va a salir nuestro icono señalado. Y por último, el 7500 va a indicar interferencia ilícita o secuestro, es lo mismo. Si lo ponemos en la torre de controles, va a aparecer nuestro icono con la palabra hijack, que es secuestro en inglés. ¿Dudas? No, Cap. Perfecto. Entonces continuamos avanzando. Nuestro siguiente sistema de comunicación o de navegación, bueno, no navegación como tal, pero digamos que está entre los dos, navegación y comunicación, es el sistema ELT. Lo conocen, ¿no? Sí, Capi. Excelente. Voy a platicar un poquito de él. ELT significa Emergency Locator Transmitter, ¿ok? O lo que es lo mismo, transmisor localizador de emergencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un ELT? El LT va a ser un dispositivo que está instalado a bordo de las aeronaves que va a transmitir de manera automática una señal de socorro en caso de que tengamos un accidente o en caso de que detecte un impacto fuerte. ¿Sí? Evidentemente, hay dos tipos, pero bueno, ahorita les hablo de los tipos para no saltar mi información. ¿Ok? Entonces digo, se utiliza como una baliza para que los servicios de búsqueda y salvamento nos puedan encontrar de una manera más sencilla. Entonces se entiende lo que es el LT. Sí, Cap. Ahora, en cuanto a su funcionamiento, el LT puede activarse de manera automática o de manera manual. Hay LTs que se activan cuando un sensor que está instalado a bordo de la aeronave detecta un golpe fuerte. De esta manera, pues, cualquier escenario que sea posible se va a activar sin que nosotros tengamos que hacer algo. Generalmente los más económicos son los manuales, son los que encontramos en prácticamente cualquier avión de aviación general. Estos se van a activar mediante un botón en cabina. Parte del checklist de este tipo de aviones dice que cuando tenemos una emergencia y vamos a realizar un aterrizaje de emergencia, vamos a tener que activarlo. ¿Ok?
Sí, Capi. Va. El LT va a transmitir una señal continua que se va a estar repitiendo a lo largo del tiempo, y en caso de que esté engarzado o que esté integrado con un GPS, también va a estar transmitiendo su ubicación. Esta señal se va a transmitir por la frecuencia internacional de emergencia, la 121.5 MHz. De esta manera, cualquier aeronave que esté cerca va a poder captar estas señales. ¿Se acuerdan cuando vimos esto de las frecuencias de emergencia? Les di otra, ¿no? Que era la 121.3, me parece, 122.3, que era la que es auxiliar para el servicio de búsqueda y salvamento. Hay una frecuencia auxiliar porque evidentemente cuando están en misiones de búsqueda, las aeronaves cercanas monitorean el 121.5 para ver si hay alguna llamada de ayuda o una señal de ELT, y así no tienen alguna interferencia. Ahora, todos los LT, además de transmitir en la frecuencia de 121.5 MHz, también van a utilizar la frecuencia UHF de 243 MHz. Esta frecuencia UHF es de uso militar. Nosotros como civiles no tenemos acceso a ella, pero el LT sí. ¿Por qué? Pues porque los militares muchas veces forman parte de los servicios de búsqueda y salvamento. Ahora, los ELT más modernos van a transmitir también en la frecuencia UHF de 406 MHz, para que también puedan ser captados por satélites. ¿Hay dudas? Nomás una, Capi. Dijo 406 MHz. 406 MHz es la de los Ok. satélites y 243 la de los militares. Ok, gracias. Ok. Entonces terminamos con esta parte. ¿No hay ninguna duda? Me surgió una duda poquita, Capi. Adelante. Acerca cómo lo transmite cuando hay una urgencia del LT, lo transmite a la frecuencia de 121.5, pero mi duda es, ¿lo transmite hablándolo o cómo? No, lo transmite como una señal, como una alarma. A ver, déjenme, tiene un sonido muy particular. Déjenme buscar el sonido del LT para que lo escuchen y ahorita les explico qué onda con eso. Yo sí lo he escuchado, Capi. En una ruta lo puso, Capi me lo puso y la verdad sí es un sonido muy... Sí llama la atención. Exactamente, sí, de hecho pues, está hecho para eso, ¿no? Para que llame la atención de cualquiera que lo esté escuchando. Y de hecho aquí debe de estar, o para los que no lo han escuchado, pero esperen, es que no quiero uno donde haya una persona hablando. Ay, no encuentro. We know that aircraft must be equipped with an emergency. A ver si lo escuchan. ¿Lo pudieron escuchar o lo canceló la compu? Sí, fue hablado, ¿verdad? Como que hablaron ahí. No, o sea, sí hablaron, pero no, eso estaba un mono explicando el video, pero a ver si escuchan ahorita la alarma. Ok, estamos pendientes. Ahí está. Son algo así. ¿Sí pudieron escucharlo? No, Capi. Que creo que en automático Yo no. la compu cancela sonidos que no.
Pero bueno, se los dejo de tarea, búsquenlo como ELT Sound en 121.5 y lo van a encontrar. Hay varios videos. Eso es lo que van a escuchar ellos en radio. Pero lo que pasa es que ellos también están conectados a, pues o sea, también pueden sintonizarlo con ciertas computadoras o cierto equipo. ¿Es así, no? Sí se alcanzó a escuchar, pero lo canceló. Es que como ya traen cancelación de ruido a las computadoras, Es este, Capi. a ver, Permítame. ¿Es este, no, Capi? igual no escucha nada. ¿Los demás escuchan algo? No. No, tampoco. Lo que pasa es que les digo que ya la mayoría de las computadoras traen cancelación de ruido, entonces cuando detecta algo que no es una voz, Ah, lo bloquea. Entonces sí, porque ya se los puse 2 veces y tampoco escucharon. Entonces ahí se los dejo. Digo, ya los que lo escucharon, pues ya saben cuál. Lo van a escuchar de esa forma ellos en los radios, pero los que están engarzados con GPS, ellos tienen unos sistemas de GPS para búsqueda. Ahí lo van a poder ver también, pero la ubicación. Entonces sí, sí es algo audible. Y de hecho, sucede algo curioso con el LT, eso funcionaba con los LT más viejitos, ahorita ya son mucho más modernos, con más alcance y con más prestaciones, pero los que eran viejitos, viejitos, solamente te transmitían en un área muy, 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 muy cerrada. Entonces, literalmente la búsqueda y salvamento tendría que pasar exactamente arriba para que pudieran captar la señal. Si no, no. Entonces, era un poco más difícil la búsqueda, ¿no? Porque obviamente si no pasabas justo encima, no escuchabas nada. ¿Ok? Pero, ¿alguna otra duda? No, Camp, gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces vamos a pasar con el servicio de navegación satelital, que también es bastante nuevo, pero ya hay preguntas al respecto de esto. Vamos a ver. Primero, el sistema de navegación mundial, contrario a lo que mucha gente cree por la fama, no se llama GPS. El sistema mundial se llama GNSS, que significa Global Navigation Satellite System. El GPS forma parte de este sistema, pero no lo es todo. ¿Okay? Entonces nuestro sistema se va a llamar así, GNSS. ¿Okay? Este va a ser el término genérico para todos los sistemas de navegación por satélite que van a permitir a cualquier persona saber su posición y pues distancias, etcétera, de una forma continua. ¿Okay? Esto es el GNSS. Ahora, ¿qué sistema? Bueno, antes de pasar esto, ¿no? Los sistemas, digamos, se me fue la palabra. Cuando algo no es digital, se me fue la palabra, se me fue completamente. ¿análogo? Análogo, correcto, análogo. Los sistemas análogos, más antiguos, muchas gracias, se basan en señales terrestres, ya lo hemos visto, ¿no? El BOR, el NDB, el DME. El GNSS va a trabajar mediante satélites apoyados en su mayoría con señales terrestres. Ya es algo integral. Muchas veces creemos que directamente los satélites envían la señal. No. Muchas de esa información llega a repetidores terrestres y los reenvía, pero los satélites juegan ahí un papel muy importante. De esta manera, pues, va a ser un servicio completamente mundial y con una precisión mucho más alta que cualquier sistema terrestre de los análogos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sistemas van a conformar el GNSS, el Servicio Global de Navegación? Los tienen ahí anotados porque, digo, algunos tienen una pronunciación medio rara, ¿no? Porque, por ejemplo, GPS, el GPS que nosotros conocemos y que solemos decirle así a cualquiera, Global Positioning System, está diseñado por Estados Unidos
y trabaja, a ver, un paréntesis aquí, todos van a trabajar en todo el mundo en mayor o menor medida. El GPS de Estados Unidos va a trabajar tanto en Estados Unidos y en América, pero también en algunas regiones o va a complementar sistemas de navegación de otros países de Europa, de Asia, de África. ¿Ok? Sin embargo, la mayoría de las potencias tienen su propio sistema. Por ejemplo, el sistema ruso es el que sigue, el GLONASS. Ese está diseñado por Rusia y obviamente los aliados de Rusia lo ocupan. Y obviamente con la problemática que hay entre Estados Unidos y Rusia, Rusia no va a ocupar GPS, ellos ocupan su propio sistema. E igual se pueden apoyar en otros sistemas de aliados que no sean de GPS. La Unión Europea en general va a utilizar el sistema Galileo. Los chinos van a ocupar el Beidou, sea como sea que se pronuncie eso. ¿Okay? Los japoneses van a tener uno propio que va a ser únicamente regional, ellos sí va a ser 100% regional, y se va a llamar QZSS o Quasi-Zenith Satellite System. La India también va a tener el suyo, que también va a ser regional, y es el IRNSS o el Navi-C. Estos regionales, como el japonés, el de la India, van a poder ocupar satélites y señales de Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, según necesiten, y esto se usa mediante convenios entre los países. ¿Sí se entiende cómo es esto? Sí, Capi, como ahora con las compañías telefónicas, ¿no? Todos Ah, usan los satélites, pero por un convenio, una cosa así. sí, exacto. Sí, de hecho, por eso tenemos de repente que tal compañía, no sé, de la que me acuerdo, creo que era Movistar, trabajaba con las señales de Telcel. Pero pues no era Telcel, era otra marca, ¿no? Pero pues, ya se apoyaban ahí en infraestructura de cada uno. Igualito eso funciona. ¿Va? ¿Tiene alguna duda? Negativo, Capi. Perfecto. Ok. Ahora, cualquiera de estos sistemas van a funcionar básicamente igual mediante el principio de triangulación. ¿Ok? Nuestra señal es captada por uno o más satélites. Generalmente todos estos satélites van a requerir al menos 6 satélites que nos estén viendo en todo momento. Y así de esta manera vamos a poder tener la cobertura completa. Pero si hay 5 o me parece que hasta 4 satélites, vamos a poder seguir trabajando. Eso ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle sobre esta parte de las señales. Oiga, Capi, una pregunta me surgió ahorita que estoy viendo la imagen de los 3 satélites aquí en la diapositiva. Ok, sí. No sé si más adelante lo vamos a ver, pero o ya lo vieron en los días que no me presenté, pero lo de los inerciales trabaja también con los satélites, ¿no? No lo hemos visto. Y fíjate que ahorita los sistemas inerciales sí, ya trabajan un poquito con los satélites. Antes, el sistema inercial existe desde hace mucho. Ajá, Ahorita se apoya para ser más preciso en satélites. De hecho, en esta navegación, el GNSS, ok. pero su principal modo de funcionamiento es valga la redundancia, es un modo inercial completamente, en el cual tú pones la información del punto donde está saliendo Ujú. y el punto donde va a finalizar. Y de esta manera, el sistema inercial de la aeronave va midiendo, ok, si salí de este punto y avancé, no sé, 40 millas hacia el sureste, a esta velocidad, a esta altitud, y hace un montón de cálculos, entonces estoy en este punto. Ok. Y así, pero ahorita ya eso se apoya con sistemas satelitales para hacer correcciones más que nada. O sea, el sistema inercial hace su chamba,
pero los satélites ya le corrigen, no, es que estás un poquito a la izquierda, estás un poquito más para acá y así. Y ya ya se hace más completo. De hecho, en motores vamos a ver el sistema inercial, Ok. pero ahí para resolver tu duda, al menos de momento. Ok, gracias, Capi. No hay de qué. Ahora, adelante, adelante. Capi, ¿cuántos satélites dijo que se necesitan mínimo para que funcione? Mínimo son 6. Pero con 4 trabaja, ¿no? De 5 a 4 puede llegar a trabajar, sí. Perfecto. Pero de hecho, en este punto de nuestra historia y con todos los satélites que tenemos, esa es información que no tengo confirmada, no va a venir en el examen, pero sí es algo que he visto, la voy a confirmar, porque dicen que en promedio ahorita los números de satélites en el que estamos en el punto de mira son casi 36 satélites. Entonces, en todo momento que de donde tú estés, un promedio de 36 satélites van a estar cerca de nosotros, por decirlo así, o en nuestra línea de visión y van a estar dándonos la información de nuestro celular y todo eso. Pero no lo tengo confirmado, lo voy a confirmar a ver si es cierto. Digo, ya hay muchísimos satélites allá arriba. ¿Va? ¿Alguna duda? No, Capi. Perfecto. Ahora, este sistema GNSS va a dividirse en 3 segmentos para funcionar. Los tenemos en la diapositiva, ¿va? Que son los segmentos espacial, terrestre y de usuario. Nada más vamos a definirlos un poquito para que sepan de qué va cada uno. ¿Ok? El segmento espacial va a estar conformado por los satélites y que en todo momento van a estar transmitiendo pues, señales y datos. ¿Ok? El segmento terrestre o de control terrestre van a ser aquellas estaciones de monitoreo que van a estar trabajando con los satélites, los van a estar actualizando y van a estar mejorando su precisión y su sincronicidad. De hecho, de este segmento terrestre ahorita vamos a ver un poquito más. Y por último, el segmento de usuario van a ser todos los receptores GNSS que están a bordo de la aeronave. Son los que se van a encargar de interpretar las señales y las van a integrar con el FMS o con el sistema inercial, como ahorita estábamos viendo. ¿Puedes repetir el último, Capi, por favor? Claro que sí, del usuario. Van a ser todos los receptores de GNSS que están a bordo de las aeronaves. ¿Ok? Estos son los que van a interpretar las señales y ya los van a mandar a los diferentes sistemas del avión, como la FMS o el sistema inercial o el piloto automático. ¿Ok? ¿Dudas? No, Cap. Correcto. Entonces, ahorita para pasar al siguiente tema, vamos a tomarnos 15 minutos para que respiren, para que tomen agua, se despejen tantito y ahorita ya continuamos. Ok, Capi, gracias. Va, ¿No? Capi. Dale. Se queda conectado esto, ya saben, si quieren salir no pasa nada y si no, pues aquí está.
Listo, ¿ya están todos aquí? Sí, Cap. Sí, Capi. Perfecto, entonces podemos continuar. Ok, entonces vamos a continuar con los sistemas de aumentación de los sistemas GNSS. Ok, estos sistemas existen para aumentar la precisión de los sistemas o, en su defecto, para corregir algún defecto que pueda haber en sus señales. Ok, el sistema GNSS se va a complementar con varios tipos de sistemas de aumentación que existen. Que los más relevantes son los que vienen aquí en la diapositiva. ¿Ok? Este sistema, el WAS y el GBAS, van a aumentar la integridad, la precisión, la disponibilidad y la continuidad de los sistemas GNSS. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Hasta aquí vamos todos juntos? Sí, Sí, Capi. Capi. Perfecto. Ok. Vamos primero con el sistema WAS o Wide Area Augmentation System. Ok, este sistema WAS va a utilizar a otros satélites, en específico satélites geoestacionarios, es decir, que no bueno, sí se mueven, pero eh, se mueven conforme la rotación de la Tierra, van al mismo ritmo, eh, para transmitir correcciones y mensajes de integridad para el sistema GNSS. De esta manera se pueden calcular posiciones más precisas y más confiables. Este sistema está hecho para que pueda cubrir regiones muy, muy grandes. Y cuando detectan algún error en los satélites, emiten una alerta y trabajan para mejorar la exactitud. De hecho, se vuelven tan precisa la señal de este sistema WAS que los errores son de menos de 1 milímetro. Capi, al principio cuando dijo transmiten correcciones y ¿qué más? ¿Del sistema WAS? Correcciones y mensajes de integridad. Ah, perfecto. ¿Ok? Ahora, este sistema WAS cubre totalmente el continente americano y tiene una precisión lateral de menos de 1 metro y una vertical de menos de 1,5 metros. ¿Puedes repetir eso, Capi, por favor? Claro, eh, tiene una precisión lateral de menos de 1 metro y una vertical de menos de 1,5 metros. Ok, gracias, Capi. No, no hay de qué. ¿Ok? Y de igual manera, a la vez de que mejora la precisión, también, como les había dicho, emite mensajes de integridad. Entonces, en tiempo real, gracias a este sistema WAS, se nos puede emitir una alerta de que la señal del GPS se está comprometiendo o está degradada. Y, por ejemplo, este sistema WAS va a permitir aproximaciones LPB. Ahorita más adelante vamos a ver más sobre este tipo de aproximaciones. ¿Cómo, Capi? Aproximaciones LPB. LPB.
¿Ok? ¿Hasta aquí vamos todos juntos? Sí, Capi. Ok. La LPB es una aproximación satelital con guía lateral. ¿Ok? Pero este sistema es tan preciso que nos permite hacer aproximaciones LPB con mínimos que son similares a los del ILS categoría 1, pero con la diferencia de que no tenemos que tener ningún equipo en tierra. Es decir, un aeropuerto que ni siquiera tenga ILS nos puede dar el mismo rendimiento que un ILS categoría 1 utilizando este sistema. Sí, de hecho ya encontré las siglas, Capi. LPB es Localizer Performance with Vertical Guidance. Exactamente. Localizer Performance with Vertical Guidance. O sea, desempeño de localizador con guía vertical. No, algo así es la traducción. Pero entonces no necesitamos tener un localizador. Este sistema va a funcionar como si fuera un localizador. E incluso es más preciso que un localizador. Entonces, cuando hacemos este tipo de aproximaciones, pues son muy precisas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, pero si está suave eso. Es como un ILS, te da un glide path, te da su decision altitude, te da DA en vez de MDA. Son entre 200 y 300 pies above ground level y una precisión lateral de 1 metro y la vertical de 1 a 2 metros con SVA. No requiere localizador ni glide scope en tierra. Glide slope, perdón. Así es. Entonces, podemos hacer este tipo de aproximaciones de precisión en aeropuertos de no precisión. Qué Así es. chingón. Sí, la verdad está impresionante. Obviamente, pues la aeronave tiene que tener todos los dispositivos para hacer navegación y aproximaciones GPS, pero pues sí es una maravilla, ¿no? Sí. Ya no dependes completamente de equipo en tierra. Ok, ¿alguna duda? Va, entonces continuemos al siguiente sistema de augmentación, que es el GBAS, que significa Ground Based Augmentation System. Y recordemos que el anterior, el WAS, va a corregir y va a aumentar la integridad o la precisión del sistema mediante otros satélites. O sea, todo va a ser satelital. El GBAS, al contrario, va a utilizar estaciones en tierra que van a estar ubicadas en los aeropuertos para enviar correcciones locales de precisión. Es decir, el satélite está haciendo su chamba, te está diciendo en dónde estás, a dónde vas y todo lo que estás haciendo, pero cualquier problema que haya con la precisión se va a corregir mediante estaciones en tierra. ¿Sí se entiende cómo es esto? Entonces ahí entraría acá lo que es el BOR y LS. No, porque el BOR y el ILS son únicamente antenas en tierra para navegar, muy independiente de esto. Aquí van a ser estaciones que no van a trabajar ni en conjunto con el BOR ni en conjunto con el ILS, sino que solamente su única labor va a ser corregir las señales que vienen de los satélites. Corregir las señales. Ok, bien, gracias. ¿Va? No te preocupes. Ok, ahora, sí tiene que ver con el ILS, pero no porque estén correlacionados como tal, sino que este sistema GBAS nos va a permitir hacer aproximaciones muy similares a las ILS, como el sistema anterior, pero van a poder ser aproximaciones más flexibles y no van a depender del equipo ILS. Acuérdense, solamente satélites y el equipo GBAS que va a mejorar la señal.
Las señales para la aproximación GBAS se llaman GLS, Golf Lima Sierra, que significa GBAS Landing System. La aproximación que vamos a poder hacer con este sistema va a ser muy similar a la ILS, pero va a ser un poquito más flexible. Nos va, por ejemplo, permitir trayectorias curvas, trayectorias desplazadas de la pista. Obviamente no va a requerir que exista una antena de glide slope y una antena de localizador. Ellos van a hacer todo. Nos va a dar una aproximación, una precisión lateral y vertical de menos de medio metro. Y los mínimos que va a manejar, igual que el sistema WAS, van a ser de entre categoría 1 y categoría 2 del ILS. Entonces podemos bajar hasta aproximadamente 100, 200 pies del terreno. ¿Okay? Ahora, esto también va a permitir que en aeropuertos con muchas pistas y que con múltiples aproximaciones, se puedan utilizar aproximaciones de precisión en todas o en la mayoría de las pistas, cosa que no pasa con el ILS, porque ahí también debe de haber cierta distancia, cierta protección, porque si no se contaminan las señales y empieza a haber todo un caos. Entonces va a permitir trabajar más y mejor el sistema GLS. ¿Sí se entiende cómo es o hay alguna duda? Aquí no tenemos entonces frecuencias, ¿verdad? No, Como aquí es todo GPS. todo GPS, ok. Así es. De hecho, si tú metes la ruta a la FMS, y obviamente tu avión está equipado con este tipo de sistemas, un Airbus lo tiene, por ejemplo, ahí puedes escoger todo, desde la salida hasta la aproximación, qué aproximación va a ser, como si estuvieras volando con cartas y un ILS. Ya solito lo va a hacer. De hecho, cuando hacemos las aproximaciones, las llegadas y salidas en el simulador, Capi, Ujú. lo metemos todo por GPS, exactamente así, en el Garmin. Exactamente. Y, por ejemplo, si el GPS está engarzado al piloto automático, que obviamente en el simulador lo está, pues solamente lo metes y el avión hace todo, ¿no? Sí, literalmente. Y ya nada más a 100, 200 pies a tu altura de decisión, pues ya tomas el control de la aeronave, pues nada más tocas tú, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, en un aeropuerto que tiene ILS, no es tan necesario, pero sí lo es por lo que hablamos ahorita de la flexibilidad, que nos va a permitir hacer más cosas que un ILS normal. Pero en aeropuertos que son de no precisión, esto es una ayuda increíble. Por ejemplo, aquí al centro del país, un aeropuerto muy complicado, que es el de Uruapan, porque está muy cerca de la sierra. Entonces te tienes que meter un clavado bastante pronunciado para poder llegar a bien, ¿no? Para poder llegar bien a la zona de toque y bien con tus papis centraditas, porque si llegas muy alto por los cerros que rodean. Entonces, obviamente, con este sistema podemos llevar una pendiente de aproximación un poquito más constante, porque estamos llevando como si fuera un ILS, cosa que no hay. Entonces ahí sí no es así a ojo de buen cubero y a meterlo como podemos. Ya en algún momento les tocará volar para Europa. No se pierden de mucho, ¿no? Pero la aproximación está padre por eso. Ok, entonces estos sistemas de aproximaciones se utilizan en aeropuertos no controlados. No, se ocupan para todos, pero son de especial ayuda en un aeropuerto no controlado, porque obviamente ya no tenemos que estar batallando con un borde desplazado o con una aproximación BOR que no es de no precisión, sino que ya con una aproximación GPS de este tipo, pues la podemos hacer de una manera más sencilla. De hecho, ahorita que vean que hagan todos sus prácticas de ILS, se van a dar cuenta que es más fácil hacerlos por ILS. Sí requiere más concentración y más fineza, pero es más fácil, o al menos más fácil. Eso es lo que va a traer esto, que aunque haya ILS, si se nos permite, si está certificado y todo, y se hace una aproximación GPS, pues va a ser mucho más cómodo, va a ser mucho más fácil y te va a permitir hacer más cosas que una aproximación ILS.
Ok, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces avancemos. Con respecto, ahora vamos a ver los sistemas RNAV y RNP. Ok, Ok, Cap. va. Vamos primero con el RNAV, que significa Area Navigation. Ok, va. El AirNav lo que va a hacer es que también es navegación satelital, navegación GPS, pero va a permitir que una aeronave vuele cualquier trayectoria dentro de la cobertura tanto de ayudas terrestres como de ayudas satelitales, pero no tenemos que pasar sobre las radioayudas. Digo, cuando hacemos una ruta BOR, como las hacían antes, o como se hacen en aviones de aviación general todavía, era con base en aerovías, en radiales de salida y de entrada, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú trazabas tu ruta o ibas sobre tu aerovía y esa aerovía te llevaba a una radioayuda. Y de esa radioayuda tomabas otra aerovía que estaba apoyada en otra radial y ahí te ibas a otra radioayuda. Entonces ibas haciendo como en la primera, como en la imagen en el primer ejemplo. Ibas haciendo una suerte de zigzag entre radioayudas hasta que llegabas a donde querías llegar. Con las rutas AirNav ya no tienes que hacer eso. Simplemente, si tú estás en cobertura de las radioayudas o de los satélites, tú puedes simplificar de alguna manera esa ruta. De esta manera es más eficiente, gastas menos combustible, haces menos tiempo. eh, en cuestión de tráfico se puede eficientar más. ¿Por qué? Porque ya no tienen que ir sobre la misma aerovía, sino que ya pueden hacer rutas diferentes aunque estén cerquita, etcétera. ¿Se entiende cómo es esto? Sí, Capi. Ok, ahora, tenemos tres tipos de AirNav de acuerdo a su precisión. Una es el AirNav 5, que tiene una desviación máxima a cada lado del eje de 5, más o menos 5 millas náuticas. Esta es la menos precisa y por lo tanto se usa en rutas de baja intensidad. Después tenemos el AirNav 2. Voy, Capi, es más o menos 5 millas náuticas de eje, ¿verdad? Ajá, sí, del centro de la señal. ¿Ok? El AirNav 2, básicamente lo mismo, pero es de 2 millas. Su desviación máxima es de 2 millas. Y como es más preciso, ya se ocupa en rutas más congestionadas o en espacio aéreo terminal. ¿Ok? Y por último tenemos el AirNav 1, que su desviación máxima es de 1 milla de desviación, valga la redundancia. ¿Ok? Esta, como es la de mayor precisión, se va a usar generalmente en área terminal.
¿Dudas? No, Cap. Ok, ahora vamos con... No es un sistema como tal, es un estándar de navegación que se llama ERNP. ¿Lo han escuchado? Sí, Sí, Capi. Ok, que es el Required Navigation Performance y va de la mano con la navegación PBN, Performance Based Navigation, que va a ser más que nada, les digo estándar porque van a ser ciertas medidas que se tienen que cumplir, que la aeronave tiene que cumplir para poder realizar este tipo de navegación, que es una navegación precisa y muy de la mano con la navegación AirNav. Van a ir siempre de la mano. ¿Ok? La navegación PBN, de hecho, bueno, sí tiene que ver, pero la navegación PBN nos permite volar una ruta de una forma precisa, más, más precisa, pero, perdón, más precisa que la AirNav, porque también nos va a permitir monitorear en tiempo real las alertas de integridad de los sistemas de satélite, que son los que vimos hace rato, lo de WAAS y GBAS. Esto, como está monitoreando continuamente la integridad de estos sistemas, nos va a permitir un mayor grado de precisión y una integridad aún mayor, por lo que las rutas pueden ser aún más flexibles que las de AirNav. ¿Sí se entiende cómo es esto? en cuestión de más flexibles, Cap, ¿a qué se refiere? Disculpe. A que va a depender de menos waypoints, que serían como las radio, no son radios, son como puntos de eh, como puntos de reporte para la navegación AirNav, se les llama waypoints. Va a permitir trabajar con menos waypoints o en zonas donde haya menos, pero manteniendo la misma precisión. Y de esta manera también va a hacer que, por ejemplo, para las aproximaciones de aeropuertos muy complejos como la Ciudad de México, este tipo de rutas van a permitir que aunque esté muy congestionado, no se amontonen. ¿Por qué? Porque va a permitir que los aviones se abran en una curva más grande o una más pequeña, sin importar los waypoints que haya o no haya, y sin importar, obviamente, las radioayudas. Digamos que lo que les acabo de explicar del sistema AirNav se hace todavía más preciso y eso nos permite poder meter aviones por zonas donde antes no se podía, pero con la misma seguridad y con la misma precisión o mayor precisión. ¿Sí se entiende? Bien, tus Cap. Sí, gracias. Hay que. Ok. Ahora, en cuestión de navegación PBN o navegación RNP, vamos a tener 4 tipos diferentes de acuerdo a su precisión. ¿Ok? Vamos a tener primero la RNP 10, que va a permitir más o menos 10 millas náuticas de desviación. De desviación en lateral, ¿verdad, Capi? Sí, lateral. Ok, gracias. No, ¿de qué? Esta RNP 10 se va a utilizar típicamente para rutas oceánicas. Como son rutas muy remotas y muy, muy largas, se nos permite una precisión un poco menor. ¿Ok? Ahora, también va a estar el RNP 4, que ya tiene un poquito más de precisión. Su precisión es de más o menos 4 millas náuticas. Y esta generalmente se utiliza en rutas transoceánicas, pero de alta demanda o de alta densidad, donde sí ya hay que tener un poquito más cuidado con los tráficos. Por ejemplo, rutas transoceánicas, unas rutas transoceánicas ahí se me fue el nombre del océano. En el océano
Atlántico Norte requieren una RNP4 porque son muy, muy transitadas, mientras que las rutas transoceánicas del hemisferio sur no son tan transitadas, al menos las que son del Pacífico, tan transitadas, pueden usar una RNP10 porque no hay tanto tráfico del cual cuidarse. Ahora, tenemos también el RNP1, que va a tener una desviación de más o menos 1 milla. Esta se va a ocupar generalmente en zonas de aproximación terminal o en rutas de alta densidad, pero ya no tan largas como las oceánicas. Y por último tenemos el RNP-AR. Authorization Required. O sea, rutas RNP que requieren autorización. Dentro de estas vamos a tener dos diferentes. La RNP 0.3 y la RNP 0.5. Evidentemente, también su nombre hace alusión a la desviación que puede haber. La RNP 0.3 tiene una desviación de más o menos 0.03 millas náuticas. Y la 0.5 de más o menos 0.05 millas náuticas. Como esta precisión ya es muy, muy extrema, se va a utilizar en aproximaciones de alta precisión o en aproximaciones donde haya terreno u obstáculos y la vuelvan complicada. Capi, ¿es .05 o .5? 0.5, 0.5, sí, tienes razón. 0.5 y 0.3. Sí, pues, eso ya sería... Es demasiado. Sí, no es mucho. Ok, ya, con eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, Cap. Nomás para No, Cap. confirmar, la RNP 0.3 es más menos 0.03. 0.3 0.3, ok. y Está 0. bien. Yo me pasé con los ceros, pero sí. Sí, está bien, no se preocupe, gracias. No hay de qué. Ok. Por hoy lo vamos a tener que dejar aquí porque ya se me están complicando un poquillo las cosas por acá. Pero ya mañana terminamos con esta materia y empezamos la siguiente, que va a ser CTA. ¿De acuerdo? Sí, Capi, no se preocupe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o algo. Todo bien, Capi, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, Nos Capi, vemos, hasta Capi, mañana. bye. Bye. Sale, Capi. Hasta mañana. Hasta el lunes. Realmente, cuídense. Hasta mañana. Salud, Cap, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.